Radioanálisis del Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile. Regresamos a esta primera edición de Radio Análisis, son exactamente las 9 de la mañana con 36 minutos. Ya tenemos ganadores que podrán ir este viernes 24 de mayo a partir de las 19:30 horas en el Teatro de la Universidad de Chile a presenciar, el regreso de la Orquesta Sinfónica Nacional con este paseo interestelar, como se le ha llamado. Un elenco que interpretará 2 obras inspiradas en el cosmos, la obertura de La Guerra de las Galaxias del afamado músico estadounidense John Williams, y continuará con la obra que precisamente inspiró su creación, Los planetas, de Gustav Holst, compositor inglés que destacó en la primera mitad del siglo XX. Bueno, los ganadores que podrán ir este viernes son Camilo Rojas, Pabla Milí, o Milié, ahí me perdona la Pabla cómo se pronuncia su apellido, pero bueno, usted me entiende, ¿no? Moisés Bravo, Yorka González y Marta Cáceres. Camilo Rojas, Pabla Milié o Mili, Moisés Bravo, Yorka González y Marta Cáceres son los y las ganadores que podrán entonces acudir este viernes al Teatro de la Universidad de Chile a presenciar a la Orquesta Sinfónica Nacional. Nuestra productora Tania González me va a decir inmediatamente cómo lo hace. Las entradas las buscan, les llegan al correo. ¿Cómo lo hacen, Tania? Todo por mail, todo por correo me dicen, así que al correo usted va a recibir entonces estas entradas para presenciar a la Orquesta Sinfónica Nacional ahí en el Teatro de la Universidad de Chile. Así que felicitaciones, gracias por haber participado, y a quienes lamentablemente no alcanzaron alguna de las entradas, esté atento y atenta porque generalmente acá en Radio Análisis estamos entregando entradas, así que para que apenas escuche el aviso del concurso nos llame inmediatamente. Bueno, vamos a continuar con esta primera edición de Radio Análisis, y como cada jueves a esta hora de la mañana saludamos a nuestros amigos y amigas de Fundación Sol, en esta ocasión al economista Santiago Roselot, porque vamos a hablar respecto de la actualización que se hizo hace poquito. Este lunes, de hecho, se publicó la versión actualizada del estudio denominado Pensiones por la Fuerza, resultados del sistema de pensiones de las Fuerzas Armadas y de Orden. ¿Cómo está, Santiago? Muy buenos días. Hola, Claudio. Muy bien, ¿y tú? Muy bien, muy bien. Con ganas de conversar respecto de esta actualización que ustedes han hecho respecto de este estudio, del cual ya hemos charlado en anteriores ocasiones, y que aborda el sistema de pensiones bajo el cual se jubilan los funcionarios de las cuatro ramas de las Fuerzas Armadas, más Carabineros de Chile, Gendarmería y también la Policía de Investigaciones. Santiago, ¿qué podríamos decir a modo general respecto de las conclusiones que ustedes pudieron ahí identificar en este estudio? Sí, claro, efectivamente el estudio hace referencia a eso, ¿cierto? A los sistemas de jubilación y de seguridad social que tienen en términos generales, tanto Capredena como DIPRECA. Y ahí como ideas fuerza, ¿cierto? Se puede destacar por un lado que son sistemas de seguridad social que distan de los sistemas de pensiones, ¿cierto? Que tiene el resto de los chilenos y chilenas, de los trabajadores y trabajadoras, ¿cierto? Y que además, más allá, ¿cierto?, de esta diferencia en su estructura, también pagan pensiones que son superiores a las que paga el sistema de AFP, ¿cierto?, con también el complemento y el aporte que hace el Estado. Entonces la idea es un poco revisar eso, ¿cierto? Revisar muy brevemente la discusión que se dio al momento de originarse el sistema de AFP y por qué entonces son los militares y las fuerzas de la policía, ¿cierto?, que se quedan fuera, para luego ya también entrar a picar un poquito más en los montos, ¿cierto?, cuánto se reciben, cuántas pensiones se pagan, cómo se compara con el sistema de AFP. Y otra dimensión también que nos parece relevante es ver también cuánto destina el Estado a esto, ¿cierto? Cuánto destina a las pensiones, por un lado, de las Fuerzas Armadas y del Orden, y por otro lado a las pensiones del grueso de la sociedad. Sí, es bueno hacer un poquito de historia, Santiago. Cuéntanos cuándo se produce esta división y cómo finalmente esto se fue consolidando con el tiempo. Bueno, el sistema de AFP se implementa en mayo de 1981. Es una de las medidas estrellas, ¿cierto?, de la dictadura cívico-militar
ahí José Piñera fue su gran impulsor, ministro de Pinochet. Y él, claro, bajo la doctrina, ¿cierto? Y las ideas de Milton Friedman y el neoliberalismo, es que se implementa en Chile por primera vez en el mundo un sistema de pensiones privado que dé capitalización individual, es decir, cada persona invierte sus ahorros, ¿cierto? Sus cotizaciones previsionales en una cuenta individual a su nombre y luego esas se rentabilizan en el mercado de capitales y en base a su rendimiento individual recibe una pensión, ¿ya? Finalmente, ¿qué es lo que pasó? Y esto es algo que se puede revisar también en las actas de la discusión que se dio en ese entonces, es que los militares y las fuerzas del orden decidieron quedarse por fuera de este nuevo sistema, lo cual llama la atención, ¿cierto? Por un lado son quienes promueven este sistema y lo implementan para la gran mayoría de trabajadores y trabajadoras en Chile, pero por otro lado se mantienen fuera, ¿cierto? Entonces eso llama la atención, sobre todo porque es otra estructura, como comentaba anteriormente, ¿cierto? Esto no es un sistema de capitalización individual donde tu pensión depende de cuánto ahorraste tú y además cómo le fue en el mercado de capitales, que es algo que es difícil de predecir, no se sabe cuánto va a ser tu pensión al final del periodo, sino que por el contrario acá hay cifras bastante conocidas, hay un beneficio definido si tú cumples ciertos años de cotización o de servicio, en este caso en las Fuerzas Armadas y del Orden, sabes a cuánto va a ser el monto de tu pensión de antemano. Y ahí me voy a tomar un segundito para leer un par de citas que se dieron, ¿cierto? En esa discusión, y fue el mismo dictador, ¿cierto?, que decía, esto se prestaría para muchas críticas en el sentido de que los militares quedarían marginados de la ley. Hay que buscar otra fórmula que podrían redactar los señores abogados, quienes tienen que darle una redacción que lleve encubierto lo que vamos a hacer, de lo contrario vamos a parecer muy mal ante la ciudadanía. Estas son actas que están disponibles en la Biblioteca del Congreso Nacional y demuestran un poco, ¿cierto? Un poco la señal de alerta, ¿cierto? ¿Por qué los militares toman esta decisión consciente de mantenerse fuera del sistema si este sistema en teoría era tan bueno? ¿Ya? Hoy ya sabemos, ya hay más de 40 años de implementación del sistema de FP, ya sabemos las pensiones que se pagan. Hemos discutido también en otras ocasiones acá las otras aristas del sistema de FP, pero eso quizás como para hacer un poco de historia y un elemento que a nuestro parecer es fundamental para entender también todo este relato y por qué las Fuerzas Armadas se mantienen fuera del sistema. Ahora, hablando ya de cifras, Santiago, ¿cómo podríamos graficar la diferencia que existe entre las jubilaciones que se entregan en el sistema de AFP, en el que estamos prácticamente todos y todos nosotros, con el que en este caso se otorga a las Fuerzas Armadas y de Orden? Si uno hace una comparación a la rápida, lo más correcto a nuestro criterio riguroso, ¿cierto?, es compararlo con las personas que cotizaron entre 20 y 25 años en el sistema de AFP, ¿ya? ¿Por qué? Porque en las Fuerzas Armadas, a partir de los 20 años de servicio se puede acceder a una pensión y ya con 30 años de servicio se accede a la pensión máxima. Todo esto según tu grado jerárquico. Y a grosso modo, ¿cierto?, si comparamos los promedios, vemos que en Capredena, que es la Caja de Previsión de Defensa Nacional, ¿cierto?, del Ejército, las pensiones promedio que se pagan de retiro son 2,9 veces las que se le paga a una persona que cotizó 20 a 25 años en el sistema de FP, 2,9 veces más. Y en el caso de DIPRECA, que vendría siendo la Dirección de Previsión de Carabineros, esto incluye Gendarmería, Policía de Investigaciones y Carabineros, es 3,3 veces más de lo que se paga con el sistema de AFP. Ya, o sea, esto como un primer acercamiento vemos que las cifras son muy superiores. Acá también para dar un poco más de contexto, más allá de la proporción, en el caso del sistema de AFP, la cifra que se paga con 20-25 años en promedio es de 480.000 pesos, o sea, apenas supera el salario mínimo, y esto es considerando también los aportes que hace el Estado a través de la PGU o el Pilar Solidario. ¿Ya? O sea, esto no es solamente con el sistema de AFP. Y esos 480.000 pesos se comparan con 1.380.000 pesos en el caso de Capredena
y 1.570.000 pesos en el caso de DIPRECA. O sea, estamos hablando de pensiones que por un lado, más allá de que sean más bajas o más altas, son insuficientes, y por otro lado, pensiones que sí se acercan mucho más al costo de vida real que hay en este país. Ujú. Y ahora otro punto que llama la atención, Santiago, respecto del estudio o de que ustedes pudieron identificar en este estudio, es la diferencia que existe, ¿no? Respecto de cómo en estas pensiones que se otorgan a través de Capredena o de Dipreca, durante los últimos años, o por lo menos la trayectoria, ¿no? Del pago de estas jubilaciones va al alza. Mientras que en el sistema de AFP lo que hemos visto durante estos últimos años es que ocurre todo lo contrario. Cada vez las jubilaciones que se entregan son menores en comparación, por ejemplo, a cómo va aumentando el costo de la vida. ¿Cómo se entiende esa situación? Sí, claro, en ambos casos, ¿cierto? Tanto Capredena como Dipreca, vemos que han crecido cerca de un 30%, ¿cierto? Las pensiones en los últimos 20 años. Y si nosotros consideramos el caso de la AFP, acá entra en juego la otra dimensión que te comentaba anteriormente, que los fondos de pensiones se capitalizan en los mercados de capitales, ¿ya? Es decir, valga la redundancia, ¿cierto? Entran al sistema financiero y en ese caso pueden tener rendimientos positivos o rendimientos negativos. En un inicio, el sistema de FP ofrecía rentabilidades muy altas, ¿ya? Y por eso las pensiones eran más altas antes. Hoy las rentabilidades han bajado, están bajando de manera estructural, y en los últimos 5 años, más o menos a partir del 2020, vemos que esas rentabilidades incluso han sido negativas. Entonces, eso nos muestra un poco lo frágil que es el sistema de AFP, particularmente, ¿cierto? O sea, y la pregunta de fondo que nosotros hacemos, ¿pueden nuestras pensiones, es decir, el sostén que va a tener un trabajador o una trabajadora después de trabajar toda su vida, realmente depender de los vaivenes del mercado de capitales? Porque también hay que entender, ¿cierto?, que estos son muy sensibles a las crisis económicas globales, ¿cierto? Hay un montón de factores que están muy por fuera del control de incluso de las propias AFP, ¿cierto? Entonces, esa es un poco la pregunta que nosotros hacemos, y se ve reflejado, ¿cierto?, si nosotros miramos la evolución tanto de ambos sistemas de pensiones, y vemos que las AFP finalmente no pueden garantizar por su propia estructura pensiones dignas, ¿cierto? Finalmente, ¿qué es lo que sostiene hoy el sistema de pensiones en Chile? Es el aporte estatal, ¿cierto? O sea, es la PGU en particular, ¿cierto?, que hoy es de 206.000 pesos, que igual es un monto muy bajo si comparamos con el costo real de la vida, ¿cierto? En Chile un hogar gasta más de 1 millón de pesos, según cifras del INE, ¿cierto? Cerca de entre 1 millón y 1,5 millones, más o menos, es lo que gasta un hogar promedio en Chile. Por otro lado, ¿cierto?, tenemos el caso de las Fuerzas Armadas y el Orden, que han crecido en este porcentaje, ¿cierto? Y para hacer también la precisión, este es un crecimiento real, es decir, es un crecimiento por sobre la evolución de los precios, es decir, en esto ha aumentado en términos reales su capacidad adquisitiva, ¿ya? Entonces, básicamente pone un poco en evidencia eso, cómo un sistema efectivamente permite garantizar una pensión digna versus el otro que deja más a manos del mercado con ciertas figuras del Estado que ahí buscan intervenir de manera parche, de cierta forma, para poder sostener el sistema. Ujú. Estamos conversando con Santiago Roselot, economista de Fundación Sol, a propósito de este último estudio, una versión actualizada de un estudio que ya se ha hecho en esta fundación, Pensiones por la Fuerza, resultados del sistema de pensiones de las Fuerzas Armadas y de Orden, un abordaje al sistema de pensiones bajo el cual se jubilan los funcionarios de las ramas de las Fuerzas Armadas, Carabineros de Chile, Gendarmería y también la Policía de Investigaciones. La pregunta que cabe, Santiago, es si es que efectivamente un sistema como el que rige actualmente a estas instituciones pueda funcionar para el total de la población. ¿Por qué, por ejemplo, sí puede funcionar en este caso, pero al momento de plantearse un sistema similar para el resto de la población hay tanta resistencia? Sí, eso tiene que ver con un poco las otras dimensiones que implica el sistema de AFP, ¿cierto? O sea,
Acá vemos que por un lado sí paga pensiones bajas, como ya se dijo, pero por otro lado mueve mucho dinero, o sea, todos los ahorros previsionales de los trabajadores y trabajadoras están en manos de las AFP. Y esos recursos, las AFP las invierten, ¿cierto? ¿Y dónde las invierten? Principalmente en los grandes grupos económicos. ¿Ya? O sea, acá hay, es un sistema que tiene un poco esas dos caras. Por un lado, promete pagar pensiones, pero realmente uno de sus puntos más críticos, ¿cierto?, tiene que ver con el valor que tienen los ahorros de los trabajadores y trabajadoras para inyectarle recursos al empresariado. Entonces acá estamos viendo un sistema que, o una consulta, una disyuntiva que viene siendo más bien política, ¿cierto? Acá, bueno, ya hemos visto en varias ocasiones el estrecho vínculo que hay entre los políticos de este país y el empresariado, ¿cierto? Entonces, la hipótesis que hay atrás, ¿cierto?, es que es un tema que es político. Acá el interés no es pagar pensiones, ¿cierto?, sino que tiene que ver más con poder garantizar esos recursos que sigan estando en las grandes empresas, en los grandes grupos económicos. Uh-huh. Bueno, Santiago, queremos agradecerte estos minutos que has tenido para conversar con nosotros e informar a la gente que nos está escuchando a esta hora que este estudio está publicado en el sitio web de Fundación Sol, www.fundacionsol.cl. Santiago, muchas gracias, te esperamos en una próxima ocasión, a ti y por supuesto ahí a todo el equipo de la Fundación acá en la radio. Que estén muy bien. Muchas gracias, Claudio. Un saludo a todo el equipo también. Gracias. Ahí está entonces conversando con nosotros Santiago Roselot, economista de Fundación Sol. Bueno, son las 9 de la mañana con 53 minutos. Vamos a despedir esta primera edición de Radioanálisis correspondiente a esta jornada de día jueves 23 de mayo del año 2024. La invitación es a que siga junto a Radio Universidad de Chile, porque en breve llega Diana Porras con semáforo, pero también acompaña la programación de la red de radios que piensan y el canal de televisión UChile TV. Me despido, me reencuentro con ustedes a las 13 horas en la segunda edición de Radioanálisis y mañana a las 7 en punto con la primera edición. Que estén muy bien, un abrazo a todos y cuídense además con las consecuencias de este sistema frontal, que por cierto vamos a estar revisando también en todas nuestras plataformas. Que estén bien. El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presentó primera edición de Radioanálisis.